Un saludo cordial a cada uno de ustedes. En el anterior video tocamos el tema de los pioneros adventistas y qué dijeron ellos en cuanto a la Navidad. En esta ocasión vamos a tocar el tema, qué es lo que dijo la mensajera del Señor en cuanto al 25 de diciembre y el arbolito de Navidad. Y también qué dijo en cuanto a los regalos. Si tú has leído el libro El Hogar Cristiano, también lo llaman el Hogar Adventista, el capítulo 77 titula La Navidad. Entonces, cuando uno lo lee, le trae más preguntas que respuestas. Si tú no lo has leído, te invito a que puedas leerlo. Aquí vamos a estudiar lo que dijo ella en las citas originales, porque si nosotros vemos en este libro, hay preguntas, y una de esas preguntas es, ¿tendremos árbol de Navidad? Entonces aquí la mensajera del Señor responde, pero muchos adventistas han utilizado estas citas para decir que podemos armar arbolitos de Navidad dentro de las iglesias, que podemos celebrar Navidad, en otras palabras. Nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que no debemos participar de las fiestas paganas. Entonces, cuando nos sacan estas citas, tenemos que saberlo responder, porque es muy importante que respondamos. Sí o sí, los hermanos tienen preguntas en cuanto a este capítulo, y nosotros como adventistas del séptimo día tenemos que responder. Tenemos que ver las citas originales, porque así como la palabra de Dios, muchos sacan versículos para encajar su doctrina, pero no ven el contexto de todo el capítulo de la palabra del Señor. Pero así de igual manera, vamos a leer el capítulo, vamos a ver las citas originales, porque cuando leamos, parece que la mensajera del Señor apoya la Navidad, pero estamos seguros de que no es así, porque estudiamos que el origen de la Navidad es pagano, y hoy vamos a ver las citas en contexto, porque sabemos que ella fue inspirada también, así como los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y muchos ya van a comentar, tú usas más las citas de esa señora que la Biblia, porque muchos comentan de esa manera. Pero en esta ocasión vamos a ver lo que ella dijo, por eso vamos a agarrar más citas, porque vamos a defender el espíritu de profecía. Pero esa gente que comenta son de gente que no cree en el adventismo. Otros, llamándose adventistas, dudan de estos libros y dicen que no son inspirados, pero nosotros estamos seguros que Dios la inspiró. Por eso tenemos que defender lo que está escrito en su contexto. Pero antes vamos a abrir las Santas Escrituras. Pero vamos a arrodillarnos primero. Como siempre les digo, vamos a orar antes de poder comenzar con el estudio de este momento. Yo aquí me voy a arrodillar y te invito a que puedas acompañarme con la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, santo es tu nombre, Señor. Puedas perdonarnos si te hemos fallado hasta este momento. Queremos hacer tu voluntad. Queremos ver lo que nos dice tu palabra. Y sabemos que estas fiestas paganas no son de ti. Si fueran de ti, el mundo no lo celebraría. Pero queremos ahora poder ver lo que tú inspiraste a tu mensajera. Queremos defender lo que está escrito, para así estar seguros nosotros y poder proclamar también el mensaje. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Para comenzar el estudio,
vamos a abrir las Santas Escrituras. Siempre en un estudio hay que abrir primero la Biblia. Vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 16, el verso 15, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Lucas 16, 15. Y les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen en alta estima, delante de Dios es abominación. Estas palabras lo dijo nuestro Señor Jesús a los fariseos. Lo que quiero recalcar en este momento es que tal vez nosotros tenemos en alta estima la Navidad. El anterior video estudiábamos que la Navidad es totalmente pagano y tiene orígenes paganos. Pero muchos van a seguir con las costumbres del mundo, porque esto de la Navidad es costumbre, poder cantar villancicos, poder armar arbolito en las casas, decorar con luces navideñas. Todo eso es costumbre del mundo. Tal vez nosotros podríamos decir, no es nada de malo, pero al hacer eso estamos justificándonos nosotros, y nos dice la palabra de Dios: Dios conoce vuestros corazones, lo que ustedes tienen por alta estima, para Dios es abominación. Puede ser que sea abominación lo que nosotros estemos haciendo, o lo que estemos practicando en las iglesias que dicen ser adventistas del séptimo día, porque en estas fechas se difunde la actuación teatral del nacimiento de Cristo. Se cantan villancicos, se comen panetones y todo lo que el mundo lo hace. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una iglesia pura y una iglesia que se ha corrompido? Por eso es muy importante que nosotros entendamos esta parte, de que la Navidad, aparte de ser pagano, es tradición humana. Y nosotros como cristianos no debemos participar de ninguna tradición humana. Y lo que dice el espíritu de profecía es tan claro, la cual vamos a ver en este momento. Vamos a ir al libro Hogar Cristiano que mencionábamos al principio. Cabe recalcar que el libro Hogar Cristiano es un libro recopilado. Tal vez muchos piensan que todos los libros de la hermana White fueron escritos por ella, y es verdad, todos los libros fueron escritos por ella, pero hay que ver cuáles libros son recopilados o cuáles son realmente lo que ella escribió, un libro entero. Por ejemplo, el libro Eventos de los Últimos Días es un libro recopilado. Este libro Hogar Cristiano es un libro recopilado también. Cuando es recopilado, los fideicomisarios recopilan las citas del tema que se está hablando, como en este caso se habla todo del hogar. Y la mensajera del Señor escribió mucho en cuanto al hogar, pero ella no escribió un libro que titula El Hogar Cristiano. Sacaron citas de ella para formar un libro. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Yo puedo recopilar citas de alguien a mi conveniencia también. Así hacer decir a esa persona lo que no ha querido decir. Así recopilando citas a la conveniencia del que las recopila. Entonces, hoy vamos a estudiar el capítulo 77 en cuanto a la Navidad. Esta compilación salió el 8 de mayo de 1952. Y vamos a leer lo que nos dice el prefacio para poder entender más a su totalidad. Nos dice de la siguiente manera: Hogar Cristiano, la página 5, el párrafo 4. Al compilar esta obra se han obtenido extractos de los escritos de la señora Ellen G. White, producidos a través de 7 décadas. Los extractos provenientes de diferentes fuentes se presentan en sucesión lógica, aunque fueron escritos en ocasiones también diferentes. Esto impone de vez en cuando una interrupción en el desarrollo del pensamiento o en el estilo, porque los recopiladores
limitaron su trabajo a seleccionar y ordenar el material, y lo único propio que hayan insertado está constituido por los subtítulos. Los fideicomisarios de la Corporación Editorial Elena G. de White, Washington, 8 de mayo de 1952. Entonces, lo que hemos leído es el prefacio. Únicamente los editores pusieron los subtítulos. Los subtítulos no lo puso la mensajera del Señor. Ella escribió artículos, muchos artículos, y ellos sacaron de esos artículos o de sus libros para ponerlo en este compilado. Y no digo que los libros recopilados sean malos. Al contrario, un libro recopilado puede ser de mucha bendición para muchos de nosotros, así como el libro Eventos de los Últimos Días realmente nos ayuda a comprender los eventos últimos de este mundo. Pero tenemos que darnos cuenta también de que al recopilar, puede ser que hayan recopilado a su conveniencia. Por eso siempre yo digo que hay que ir a la cita original cuando vemos algo raro en cuanto a las citas de la mensajera del Señor, porque sabemos que ella fue inspirada, pero ella no escribió un libro que titule El Hogar Cristiano. Ahora vamos a leer el capítulo 77, la primera parte, que titula La fiesta de la Navidad. Y dice de la siguiente manera: ya llega la Navidad. Es la nota que resuena por el mundo del este al oeste y del norte al sur, para los jóvenes, para los de edad madura y aún para los ancianos es una ocasión de regocijo general. Pero ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Aquí podemos ver puntos suspensivos. Y cuando vemos los puntos suspensivos pensamos que fueron puestos por la hermana White, pero vemos que la cita original se encuentra en la Review and Herald. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice. Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo, y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no enseña la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Ahí leímos la cita, cómo empieza el hogar cristiano. Y son muchas verdades lo que dice hasta este momento, porque sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, y con el más sabio de los propósitos Dios lo ocultó la fecha para que nosotros no podamos honrar a la fecha, porque se iba a perder de vista a Cristo mismo. Por eso lo ocultó. Y la cita sigue continuando. ¿Por qué Dios ocultó también el cuerpo de Moisés? Porque lo iban a idolatrar. Y así continúa la cita. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta aquí son los puntos suspensivos. Esta cita que leímos en este momento salió en la Review and Herald, la cita original, el 9 de diciembre de 1884. Se titula Christmas is coming, la Navidad llega. Entonces lo que leímos al principio, ya llega la Navidad. Y después hay puntos suspensivos. Entre esos puntos suspensivos había una cita que los editores no lo pusieron. Aquí tengo la Review and Herald en español, el tomo 2, que sería del año 1880 y 1884. Entonces yo
fui a la cita original, también fui al inglés de Ellen White Writings, que ahora todos podemos acceder a los escritos de ella y a los escritos de los pioneros y a los escritos del boletín de la conferencia de ese entonces, porque todo está en internet y es tan fácil poder traducirlo porque Google ya te lo traduce. Entonces todos podemos ir a la cita original y comprobar realmente lo que dice. Entonces lo que hemos leído empieza así como dice en el Hogar Cristiano: ya llega la Navidad, pero no pusieron esta cita los fideicomisarios, la cual quiero dar lectura, que es muy importante. Nos dice la Review and Herald, el 9 de diciembre de 1884, el párrafo 1. Este día se ha aprovechado mucho durante siglos. Es aceptado por el mundo incrédulo. Entonces, cuando ella escribió, se acerca la Navidad, se acerca, ya llega la Navidad. Eso es lo que dice el mundo incrédulo, quiere decir la cita. Y sigue diciendo: y por el mundo cristiano en general, y como el día en que nació Cristo, cuando el mundo en general celebra el día, no honra a Cristo, se niegan a reconocerlo como su Salvador, a honrarlo con la obediencia voluntaria a su servicio, muestran preferencia por el día, pero ninguno por aquel por quien se celebra el día, Jesucristo. Realmente esta cita nos muestra mucho que decir, porque no está en el Hogar Cristiano como leímos. Ya llega la Navidad, eso es aceptado por el mundo incrédulo, y cuando el mundo en general celebra la Navidad, no honran a Cristo. Eso es lo que dijo la mensajera del Señor, y esa cita, ese extracto de la cita, no está en el libro Hogar Cristiano. Realmente podemos ver que el mundo incrédulo, los paganos, ellos se alegran de la Navidad, y los que lo celebran no honran a Cristo. ¿Y cómo se celebra la Navidad en los días de hoy? Decorando la casa, armando arbolitos, reuniéndonos con la familia o amigos a las 12 de la noche, comiendo carne como el mundo come, hablando palabras vanas, despilfarrando dinero. Otros se emborrachan y así se celebra en el mundo incrédulo. Y lo que quiere decir la cita es que el mundo incrédulo celebra la Navidad. Honran a aquel bebé del pesebre, supuestamente, pero se olvidan de aquel hombre adulto que ha cumplido la santa ley de Dios, porque Cristo nació para demostrarnos que podemos vivir una vida sin pecado. Pero a la gente no le interesa Cristo, le rechazan con su forma de vivir, solo les interesa la fecha por tradiciones humanas. Entonces los que hacen prevalecer la tradición y comen lo que el mundo come y actúan como el mundo actúa, no honran a Cristo. Y aquí los fideicomisarios pusieron el título: es difícil pasarlo por alto. Entonces voy a dar lectura a lo que nos dice: en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible valerse de ella con un buen propósito. Y cuando muchos hermanos leen esta cita, dicen: la mensajera del Señor está diciendo que podemos celebrarlo porque no hay que pasarlo por alto. Pero también hay una cita que los fideicomisarios no pusieron, la cual es la que voy a dar lectura en este momento. No hay santidad que descanse sobre el 25 de diciembre,
y no es del agrado de Dios que todo lo que concierne a la salvación del hombre a través del infinito sacrificio hecho por ellos sea tan tristemente pervertido de su propósito profesado. Cristo debe ser el objeto supremo, pero como se ha observado la Navidad, la gloria se vuelve de él al hombre mortal, cuyo carácter pecaminoso y defectuoso hizo necesario que viniera a nuestro mundo. En la Review and Herald, el 9 de diciembre de 1884, el párrafo 3 nos dice que no hay santidad divina que descanse sobre el 25 de diciembre. Pero esa cita no lo pusieron en el hogar cristiano. No lo vamos a encontrar en el hogar cristiano, pero sí lo vamos a encontrar en la Review and Herald, en la cita original. No hay santidad divina que descanse sobre el 25 de diciembre. Y nos dice aquí, nos recalca que no es del agrado de Dios que todo lo que se concierne para la salvación del hombre sea tristemente pervertido por su propósito profesado. No es la voluntad de Dios que todo lo que ha hecho Él al mandar a su Hijo para que muera por nosotros, nosotros honremos más a la fecha que a Cristo mismo. La gloria solo es para el hombre y se olvida totalmente a aquel que ha venido a morir por nuestros pecados. Pero vemos que la cita nos dice que no hay santidad divina que descanse sobre el 25 de diciembre. Sabemos que el Santo Sábado es lo único que Dios lo bendijo, lo santificó, lo reposó. Y está en el cuarto mandamiento de su santa ley. Ese día realmente tiene que ser honrado, porque Dios nos manda a guardarlo. Y si queremos obedecerlo a Dios, lo vamos a hacer por amor a Él, pero no el 25 de diciembre. No podemos nosotros decir que esa fecha es divino, porque sabemos que no lo es. Y así vemos que los fideicomisarios cortaron esa cita. Pero la pregunta es, ¿por qué? No sabemos a ciencia cierta por qué lo cortaron, pero tal vez puede ser para prevalecer. Sigue la tradición de la Navidad, porque si no hubieran puesto la cita de que no hay santidad que descanse sobre el 25 de diciembre y los que honran la Navidad, los que celebran la Navidad, no honran a Cristo. Hubieran puesto esa cita, pero no lo pusieron. Por eso siempre tenemos que ir a la versión original, para poder comprobar toda la cita qué es lo que nos dice. Y voy a seguir dando lectura a la Review and Herald. Hablando de Cristo, revistió su divinidad con humanidad para poder llegar a las profundidades de la aflicción y la miseria humana, para levantar al hombre caído. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre, elevó a la humanidad en la escala del valor moral con Dios. Estos grandes temas son casi demasiado altos, demasiado profundos, demasiado infinitos para la comprensión de mentes finitas. Jesús ha venido a este mundo, ha dejado su corona para poder salvarnos. El plan de redención ya estaba desde la fundación del mundo, nos dice la palabra del Señor. Él tenía que venir a dar su vida, nació, creció, vistió su divinidad con la humanidad para levantar al hombre caído. Ha tomado la naturaleza del hombre caído. Nuestra naturaleza caída, Él lo ha tomado. Ha sentido las tentaciones como nosotros lo sentimos. Realmente ha dado su vida y ha dado todo para que nosotros seamos salvos. Pero esa ciencia no podemos comprenderlo porque somos de mente finita. Dios nos ha dado la comprensión hasta poder ver el plan de salvación, pero no podemos ir más allá, porque sabemos que en el cielo vamos a estudiar la encarnación de Cristo, si vamos al cielo. Pero lo que tenemos que entender aquí es que no se honra a Cristo ese día, porque solo ven a Cristo bebé, pero rechazan a aquel que ha venido a cumplir la ley,
que ha guardado el santo sábado, que se ha entregado por nosotros y está ahora intercediendo por nosotros. No ven a aquel que ha venido a salvarnos. No les interesa Cristo, solo les interesa su vida, su yo, su tradición y su costumbre. Y al hacer eso, están deshonrando a Cristo. Y ahí se cumple lo que dice: vosotros preserváis la tradición, pero para Dios es abominación. Después de eso, habla en cuanto a los jóvenes, de que los jóvenes no deben buscar las diversiones mundanales y que los padres deben enseñar a sus hijos a venerar a Cristo. Pero ahora vamos a hablar de esa sección que los fideicomisarios pusieron el título: el intercambio de regalos. Vamos a ver si se puede dar regalos en esta fecha, porque como ustedes saben, en estas fechas navideñas siempre se da el intercambio de regalos, así sea en la iglesia o en los grupos de la iglesia, o en el trabajo, en la familia, o en los amigos. Siempre se da ese aprecio del intercambio de regalos. Pero vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía en cuanto al intercambio. Nos dice de la siguiente manera: se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos, y tanto los jóvenes como los adultos consideran atentamente que pueden dar a sus amigos en señal de afectuoso recuerdo. Por insignificantes que sean los regalos, es agradable recibirlos de aquellos a quienes amamos. Constituyen una demostración de que no nos han olvidado y parecen estrechar un poco más los lazos que nos unen con ellos. Pero sigue diciendo el Hogar Cristiano: está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio con tal que no olvidemos a Dios, nuestro mejor amigo. Debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes lo reciban. Yo recomendaría libros que ayuden a comprender la palabra de Dios o que acrecienten nuestro amor por sus preceptos. Proveamos algo que leer para las largas veladas de invierno. Entonces aquí podemos ver que la mensajera del Señor recomienda dar un libro que ayude a comprender la palabra de Dios, no cualquier regalo, así como el mundo da, sino algo que le puede ayudar en su vida espiritual. Pero esta sección que leímos del libro El Hogar Cristiano se encuentra en la cita original en la Review and Herald, el 11 de diciembre de 1879, que titula The Holidays, las vacaciones. Aquí tengo la cita en español, también lo leí, y nos dice de la siguiente manera, porque esta cita es la que antecede a las citas que hemos leído. Nos acercamos rápidamente a la temporada de las fiestas y muchos conscientes ahora se preguntan qué camino pueden seguir para agradar a Dios. Por el mundo, las vacaciones se pasan en frivolidad y extravagancia, glotonería y exhibición. Es la costumbre imperante en este momento hacer y recibir regalos. Y no es una pequeña carga para la mente saber cómo distribuir estos regalos entre amigos para que nadie se sienta despreciado. Es un hecho que a menudo esta costumbre de hacer regalos genera mucha envidia y celos. Nos acercamos a la fecha de la temporada de vacaciones, de Navidad, nos dice, empezando la cita. Por el mundo se ve la glotonería, la exhibición y las costumbres de hacer y recibir regalos. Y esto de recibir regalos genera mucha envidia y celos. Esa cita no lo pusieron los fideicomisarios en el libro Hogar Cristiano, pero sí sacaron de esta revista, de la Review and Herald, el 11 de diciembre. Pero así empezó la cita, de que el mundo va de vacaciones y hay mucha glotonería y las costumbres reinan y se da regalos
pero esto genera envidia y celos. Ahí tenemos que ver el principio de que darnos regalos genera envidia y celos. Y sigue diciendo la cita: miles de dólares serán peores que desperdiciarlos en próximas navidades, y podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión para honrar y glorificar a Dios. Pero tenemos el privilegio de apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época degenerada, y en lugar de gastar medios meramente para satisfacer el apetito o para adornos o prendas de vestir innecesarios. Ahí vemos que la mensajera del Señor escribe: mucho dinero se gasta en estas épocas para prevalecer el yo, para prevalecer las costumbres. Pero nosotros tenemos el privilegio de poder apartarnos de esas costumbres y prácticas de esta época degenerada. ¿Y por qué tenemos el privilegio? Porque somos cristianos y no tenemos que hacer lo que el mundo hace, no tenemos que practicar lo que el mundo practica. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se constituya amigo del mundo es enemigo de Dios, nos dice Santiago, el capítulo 4, el verso 4. En vez de poder gastar estos medios, ¿por qué no mejor emplearlo en poder predicar la palabra de Dios, el mensaje de los 3 ángeles, en vez de darnos regalos? Y aquí muy bien dice el espíritu de profecía: tenemos el privilegio de apartarnos de estas fiestas paganas. Y sigue diciendo, hablando en cuanto a Cristo: tratemos de representar fielmente a Cristo en los próximos días festivos, imitando su ejemplo mientras hacía el bien. Es imposible disfrutar de la aprobación de Dios mientras se vive para uno mismo. En nuestros principios de acción debemos elevarnos por encima de las costumbres y modas del mundo. Cristo vino a nuestro mundo para elevar la mente de los hombres al nivel divino y hacer que simpatizaran con la mente de Dios. En estas épocas tratemos de imitar a nuestro Maestro. Tratemos de imitar a Cristo. Cristo nunca puede complacerse Él mismo. Él no puede armar arbolito. Él no puede decorar la casa con adornos navideños. Tampoco puede cantar villancicos con el sentimiento de poder prevalecer la tradición. Cristo realmente vivió una vida de abnegación y sacrificio. Y tenemos que nosotros imitar ese ejemplo. Él hacía el bien a las personas. Tomar ese ejemplo para que nosotros podamos predicar el evangelio. Y no tenemos que prevalecer las costumbres y las modas del mundo. Tenemos que representar a Cristo en estas fechas. Y representarlo es no practicar lo que el mundo practica. Recordemos que la Navidad se celebra en conmemoración del nacimiento del Redentor del mundo. Este día generalmente se dedica a banquetes y glotonería. Grandes sumas de dinero se gastan en autocomplacencia innecesaria. El apetito y los placeres sensuales se complacen a expensas del poder físico, mental y moral. Sin embargo, esto se ha convertido en un hábito. ¿Cuánto se gasta en comprar arbolitos? ¿Cuánto se gasta en poder decorar la casa? Y el 24 de diciembre, que se conoce como Nochebuena, ¿cuánto se gasta en poder comprar la carne y poder prepararlo? Tiene un gasto también. Y muchos prevalecen la tradición comiendo pollo, o otros pavo, otros carne. Que eso no va con nosotros, porque nosotros tenemos que regirnos a lo que Dios dice. Ya no comer lo que el mundo come, ya descartar de nuestra alimentación la carne. Y hace prevalecer los apetitos sensuales. Podemos esa fecha poder reunirnos para poder hacer un culto al Señor. Eso no es pecado. El pecado está en poder actuar como el mundo actúa, porque ellos siempre quieren celebrar a las 12 de la noche, porque se ha hecho una costumbre.
pero nos dice que tenemos que apartarnos de las costumbres. Y sigue diciendo, el orgullo, la moda y la complacencia del paladar se han tragado inmensas sumas de dinero que realmente no han beneficiado a nadie, sino que han fomentado una prodigalidad de medios que desagrada a Dios. Estos días se dedican a glorificarse a sí mismos en lugar de a Dios. Se ha sacrificado la salud. El dinero es peor que tirarlo a la basura. Muchos han perdido la vida por comer en exceso o por disipación desmoralizadora y se han perdido almas por este medio. Y es mucha verdad lo que dice el espíritu de profecía. Muchas almas se han perdido por prevalecer la tradición, así comiendo hasta hartarse, una glotonería totalmente pagana. Nuestras vacaciones han sido pervertidas de su uso previsto. Los dones se prodigan unos a otros y la alabanza que debería haberse dado a Dios, a quien pertenecen todas esas cosas, otorga a los pobres mortales. Hasta aquí hemos visto que la mensajera del Señor dijo estas palabras. Los que honran y celebran la Navidad no honran a Cristo. El 25 de diciembre no tiene nada de divino. Y los intercambios de regalos más se ha prevalecido en los celos y la envidia. Todo eso lo leímos y han recortado citas para no ponerlo en el libro Hogar Cristiano. Pero ahora vamos a leer lo que leímos también en el Hogar Cristiano, a lo que ella recomienda que podemos regalar. Pero aquí hacen notar los editores del Hogar Cristiano que hay que regalar en Navidad o en días festivos. Pero el contexto de los regalos, cuando lo escribe la mensajera del Señor, no lo escribe con el sentimiento de dar regalos en Navidad, más lo dice en cuanto a la educación de los hijos. Y quiero dar lectura a la Review and Herald, el 11 de diciembre de 1879, el párrafo 8. Los niños necesitan una lectura adecuada que les proporcione diversión y recreación y que no desmoralice la mente ni canse el cuerpo. Si se les enseña a amar el romance y los cuentos periodísticos, los libros y periódicos instructivos les resultarán desagradables. La mayoría de los niños y jóvenes tendrán material de lectura, y si no es elegido por ellos, ellos mismos lo seleccionarán. Pero si se les proporciona una lectura pura y buena, cultivarán el gusto por ella. Aquí está hablando la mensajera del Señor. En cuanto a los jóvenes y los niños, es mejor que a ellos se les pueda dar una lectura, un libro, a que ellos puedan buscar así novelas frívolas. Mejor que se les dé a ellos para que ellos puedan leer. Eso es lo que aconseja la mensajera del Señor. Y nos sigue diciendo en la Review and Herald, se deben hacer esfuerzos especiales para excluir de nuestros hogares esa clase de literatura que no puede tener una influencia beneficiosa sobre nuestros hijos. Muchas veces me ha dolido encontrar sobre las mesas o en los estantes de libros de los observadores del sábado papeles y libros llenos de romance que sus hijos estaban leyendo ansiosamente. ¿Cuántos de nosotros siguen en nuestros estantes libros de novelas frívolas, de que no beneficia nada en la vida espiritual, más bien lo destruye? Pero hoy podemos decir también en cuanto a las películas mundanas, si eso dijo ella en su tiempo de los libros y las novelas que se leían, ¿qué diría hoy de las películas mundanas, de las novelas mundanas? Así como vemos en la imagen, no deberíamos tener películas del mundo en nuestros hogares, así en estantes, porque no es de un cristiano. Deberían excluirse todo lo del mundo. En su tiempo era la literatura y hoy sigue siendo, pero más hoy el mundo se concentra en el poder ver. Por eso no debemos tener un estante de películas mundanas como cristianos, y tampoco de libros que no ayuden a la vida espiritual, que corrompen el alma.
Entonces la cita de la Review and Herald está refiriéndose a aconsejar qué podemos dar a los jóvenes, dice. Que se encuentren en vuestras mesas y en vuestras bibliotecas publicaciones sobre temas morales y religiosos, para que vuestros hijos cultiven el gusto por la lectura elevada, que aquellos que deseen hacer regalos valiosos a sus hijos, nietos, sobrinos y sobrinas, procuren para ellos los libros para niños mencionados anteriormente. Si vamos a la cita original, ahí se mencionan libros que en ese entonces se publicaban de la Review and Herald, que eran libros que publicaba la Iglesia Adventista en sus inicios, libros que ayudaban a la vida espiritual para los jóvenes. Pero ella aconseja y cita un libro especialmente. Para los jóvenes, la vida de José Bates es un tesoro. También los 3 volúmenes de Spirit of Prophecy. Estos volúmenes deben ser colocados en cada familia en la tierra. Dios está dando luz desde el cielo y ninguna familia debería estar sin ella. Que los regalos que hagáis sean de ese orden, que arrojarán rayos de luz sobre el camino al cielo. La mensajera del Señor está aconsejando este libro que titula Las aventuras del capitán José Bates, y también aconseja el libro Spirit of Prophecy, que hoy sería el conflicto de los siglos, patriarcas y profetas, que en su entonces eran 3 volúmenes, pero hoy ya lo podemos tener en el conflicto y en patriarcas y profetas, en deseados de todas las gentes, si no me equivoco. Entonces aquí hace una recomendación. Padres, madres, abuelos, abuelas, regalen, si quieren, a sus nietos regalos que le beneficien en su vida espiritual. Es un consejo que da, pero los padres no tienen que dar a sus hijos regalos que le van a dañar su vida espiritual, como muchos padres hoy no les instruyen y le dan regalos así como celulares desde sus 3 años. Les dejan en las pantallas para que miren la televisión o plataformas digitales. Pero hay que explicar a los niños que la Navidad es pagano. Hay que contarles su historia para que ellos ya no puedan pedir regalos cada año. Pero aquí hace una recomendación y es mejor hacer caso a lo que dice el espíritu de profecía. Me entristece pensar en cuántos están tan absortos pensando en sus amigos y en los regalos que le están preparando, que perderán de vista sus obligaciones con Dios. No buscarán purificar el templo del alma de la contaminación para poder presentar al Señor una ofrenda en justicia. Al pensar en dar los regalos a los amigos o a la familia, perderán sus obligaciones con Dios, nos dice la cita. Y es verdad, porque cuando se da regalos o el intercambio de regalos, más se prevalece el yo, el poder dar a esa persona. Pero ¿dónde está la obligación con el Señor? El gran regalo que tenemos que darle a Él, entregarle nuestra vida entera para que Él nos use para predicar su palabra. ¿Dónde está ese regalo para con Dios? Nos dice. Ahora vamos a entrar a la cita más controversial de este estudio en cuanto al arbolito de Navidad. Hasta ahora hemos visto muchas citas que recortaron los fideicomisarios que están en la cita original en la Review and Herald. Pero esta cita que vamos a leer y vamos a dar lectura realmente es muy controversial en el mundo adventista. La pregunta de los editores dice: ¿tendremos árbol de Navidad? Entonces, vamos a dar lectura a lo que nos dice. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba: ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos: podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuesto a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias
no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. Y muchos leen esta cita y dicen, la hermana White aconseja que podemos armar arbolitos dentro de las iglesias, y así muchas iglesias adventistas se arman arbolitos de Navidad, así con regalos y con la decoración navideña. Y otros se preguntan, hermano, ¿por qué aquí hay un arbolito? Pastor, ¿por qué aquí hay un arbolito? Y ellos sacan la cita de Hogar Cristiano. Es que así dice la hermana White. Pero vemos que aquí hay un asterisco. Si tienen sus libros, vean en la parte inferior hay un asterisco. Y en el asterisco dice muy bien que la hermana White se refería a los proyectos de construcción de ese entonces. Ellos hacen notar que esta cita también puede ser útil para los días de hoy. Entonces, si hacen notar que puede ser útil, muchas iglesias arman sus arbolitos y ahí cuelgan regalos, otros cuelgan oraciones. Y se ha visto eso desde muchos años atrás, solo por esta cita. Pero como hemos visto en las citas anteriores, tenemos que ir a la cita original. La cita original se encuentra en la Review and Herald, el 11 de diciembre de 1879. El párrafo 14. ¿En qué contexto la hermana White dijo que se puede armar arbolitos? Nuestras casas de culto en Oakland y Battle Creek están bajo la presión de la deuda. El tabernáculo Dime nos pertenece a todos. Todos deberíamos tener un interés especial en ello. Grandes responsabilidades descansan sobre los de Battle Creek y también sobre aquellos cuyos brazos deben extenderse para sostener estos intereses en el gran corazón de la obra. No en todo el mundo hay un campo de batalla por la verdad y la reforma como este. Grandes intereses están involucrados aquí. Ahí vemos que la Review and Herald está hablando en cuanto a la Navidad. La mensajera del Señor escribió. Ahí vemos que la Review and Herald está hablando en cuanto a las festividades. Cuando entramos al párrafo 14, está hablando de las iglesias de Oakland y Battle Creek. Y nosotros sabemos muy bien que en Battle Creek era el centro de la iglesia adventista en ese entonces, de la conferencia general. En ese entonces estaba James White como presidente de la conferencia. Y ahí vemos que una de esas iglesias estaba en deuda. Tenía una deuda. Aquí nos dice el tabernáculo Dime. Entonces tenemos que conocer la historia. Había 4 iglesias fundadas hasta 1878 o 79. Y quiero dar lectura a este libro, Testimonio para la Iglesia, el tomo 4, la página 10, el párrafo 3. Ahí está hablando del tabernáculo de los 10 centavos. Durante los años de la parte final de la década de 1870, hubo gran actividad en la sede central de la organización en Battle Creek. El nuevo tabernáculo sucedió a la casa de adoración que se había quedado pequeña. Esta nueva iglesia, construida para acomodar las sesiones de la Asociación General, se la conoció como el Dime Tabernacle, tabernáculo de los 10 centavos, porque se la pidió a cada miembro a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos que contribuyera por lo menos con 10 centavos para su construcción. Ahí vemos la historia de esa iglesia, del tabernáculo de los 10 centavos. En 1878 ya se empezó a construir esta iglesia, pero como era escaso los recursos en esa época, se le dijo a los estadounidenses de ese entonces que puedan donar 10 centavos para su construcción. Pero esta iglesia quedó en una deuda. El tabernáculo de los 10 centavos quedó
en deuda. Por eso leímos en la Review and Herald, nuestras casas de culto de Oakland y Battle Creek están en la presión de la deuda. Entonces, con ese contexto, nos dice la Review and Herald el 11 de diciembre de 1879, el párrafo 15, continuando lo que leímos. Ahora nos estamos acercando al final de otro año y no haremos de estos días festivos oportunidades para llevar a Dios nuestras ofrendas. No puedo decir sacrificios, porque solo estaremos entregando a Dios lo que ya es suyo y que solo nos ha confiado hasta que Él lo solicite. Dios estaría muy complacido si en Navidad cada iglesia tuviera un árbol de Navidad en el cual se colgaran ofrendas grandes y pequeñas para estas casas de adoración. Entonces entendamos la cita. Leímos en Hogar Cristiano que la hermana White dice que cada iglesia tuviera un árbol de Navidad para que se pudiera colgar ofrendas. Pero si vamos al original, el 11 de diciembre de 1879, ahí vemos el contexto. Y el contexto nos manda a que las iglesias de Oakland y de Battle Creek estaban en deuda, especialmente el tabernáculo de los 10 centavos. Ellos se habían endeudado, no han podido pagar a tiempo, y por eso en este mismo libro, Testimonio para la Iglesia, en la página 454, donde nos dice el título, El carácter sagrado de los votos, ahí hace la mensajera del Señor una reprensión a los hermanos, porque los hermanos no estaban dando sus recursos para la construcción de esta iglesia. Muchos dijeron, yo voy a dar para la construcción, pero no cumplieron, fallaron en los recursos. Y ahí la mensajera del Señor habla de la benevolencia sistemática. En su tiempo no se llamó diezmo, se llamó la benevolencia sistemática. Y en este capítulo ella hace una reprensión para que los hermanos puedan dar sus recursos como ellos prometieron, para que se pueda pagar la deuda. Entonces, cuando ella dice del arbolito de Navidad, que se pueda colocar ofrendas, es para pagar la deuda. Mejor dicho, era para pagar la deuda de la iglesia del tabernáculo de los 10 centavos. Por eso muy bien dice el contexto de la cita. No haremos de estos días festivos oportunidades para llevar a Dios nuestras ofrendas. Ahí quería decir la mensajera del Señor. No haremos de esos días para que nosotros podamos pagar la deuda. Y ahí dice, Dios estaría muy complacido si en Navidad cada iglesia tuviera un árbol de Navidad en el cual se colgaran las ofrendas. En otras palabras, que Dios estaría muy complacido que se pagara la deuda. Pero ¿por qué se utiliza la palabra Navidad en este escrito? Yo también me pregunté y me sigo preguntando. Pero lo que tenemos que entender aquí es que no se puede utilizar esta cita para los días de hoy. No se puede, hermanos. Porque muchos solo leen la cita de Hogar Cristiano y dicen, podemos armar entonces arbolito. Pero no se puede utilizar esta cita para los días de hoy. Porque en ese entonces había una deuda que pagar. Se han endeudado los hermanos de Battle Creek. Y así los hermanos mismos dijeron, ¿por qué no colgamos en un árbol las ofrendas para que se pueda pagar la deuda? Y ahí la mensajera del Señor dice que a Dios le complacería que pudiéramos pagar la deuda. Y así usa la referencia del árbol. Pero sigue diciendo la cita para poder entender mejor. El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan anchas como mejor se adapte a la ocasión. Pero deja que sus ramas se carguen con el fruto dorado y plateado de tu beneficencia y preséntalo como tu regalo de Navidad. Que sus donaciones sean santificados por medio de la oración y que el fruto de este árbol consagrado se utilice para eliminar
las deudas de nuestros lugares de culto en Battle Creek, Michigan y Oakland. Ahí muy bien dice, y que el fruto de ese árbol consagrado se utilice para eliminar las deudas. Aquí no dice que ese árbol se pueda utilizar en las generaciones que vendrán, en las generaciones adventistas. No dice de esa manera. Y muy bien dice que tenemos que practicar la benevolencia, que tú puedas presentar tu regalo de Navidad poniendo tu donación para que se pague la deuda. Entonces ahí vemos que no se puede utilizar esta cita para los días de hoy. La hermana Joy no dijo que se armen arbolitos en las iglesias adventistas. Y peor, no dijo que se armen arbolitos en las casas de los hermanos adventistas. Lo que dijo ella es, podemos nosotros utilizar un árbol para que en ese árbol se puedan colgar ofrendas, para que esas ofrendas puedan pagar las deudas de Battle Creek, de Michigan, de Oakland. Porque si vemos, la gente daba cada día 10 centavos. Entonces no se podía pagar esa deuda. Y tristemente, esa iglesia del tabernáculo de los 10 centavos se quemó en el año 1922. Y yo me pregunto, ¿por qué se quemó? Dicen que fue un incendio que provinió así de la nada. Y que los bomberos quisieron apagarlo, pero no se pudo y se quemó. Da mucho que pensar de esa historia en cuanto a que se quemó. Pero lo que tenemos que entender es que era para pagar la deuda de esa iglesia. Y no podemos utilizar esta cita para los días de hoy. Otro punto controversial se encuentra en el mismo capítulo. En la página 439, el título es, no es un pecado. Y a mí me dio mucho que pensar la cita que vamos a dar lectura en este momento. La página 439, el párrafo 1, el hogar cristiano. No adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado, porque es posible hacer de él una gran bendición. Entonces los hermanos leen, y los pastores también, y dicen, no es un pecado que haya un arbolito de Navidad dentro de las iglesias adventistas. Pero la cita original está en la Review and Herald el 9 de diciembre de 1884, y no es como dice en el hogar cristiano. Nos dice, en Navidad, tan pronto por venir, no tomen los padres la posición de que un árbol de hoja perenne colocado en la iglesia para diversión de los eruditos de la escuela sabática es un pecado, porque puede convertirse en una gran bendición. Mantenga ante sus mentes objetos benévolos. Y ahí vemos la diferencia entre árbol de Navidad y hoja perenne, porque hemos visto lo que dice el hogar cristiano. No adopten los padres conclusión de que un árbol de Navidad, nos dice, pero ahora en el original nos dice, no adopten los padres la posición de que un árbol de hoja perenne. No es lo mismo decir árbol de Navidad y árbol de hoja perenne, porque vemos que el árbol es creado por Dios y que un árbol puede estar afuera de la iglesia no es pecado. Entonces entendamos que la mensajera del Señor no se refirió a un árbol adornado así como lo vemos hoy en día. Se refirió a un árbol perenne, de hoja perenne, un árbol vivo. Y nos sigue diciendo, esto es muy controversial y muchos pueden tomarlo de otra forma, pero hay que entenderlo. Y dice, se acerca la Navidad, que todos tengan sabiduría para que sea una temporada preciosa, que los miembros mayores de la iglesia se unan en corazón y alma con sus hijos en esta inocente diversión. Y muchos dicen,
La hermana White está diciendo que nosotros festejemos la Navidad, pero no dice eso. El contexto está en dar el regalo a Cristo, porque dice que los miembros mayores de la iglesia se unan en corazón y alma con sus hijos en esta inocente diversión y recreación, ideando formas y medios para mostrar verdadero respeto a Jesús, al traerle regalos y ofrendas, que cada uno recuerde las demandas de Dios. Su causa no puede seguir delante sin su ayuda. Aquí hace una reprensión también para que puedan ayudar. Está hablando aquí a las iglesias de Europa. Esa inocente diversión no se está refiriendo a la Navidad pagana, se está refiriendo a dar regalos a Jesús, porque nos dice, ideando formas y medios para mostrar verdadero respeto a Jesús al traerle regalos y ofrendas. Ahí vemos que esta cita no tiene nada que ver con que la hermana White nos diga que podemos nosotros celebrar la Navidad pagana, sino está hablando que nosotros debemos darle a Cristo lo que le corresponde. Y vamos a seguir dando lectura a la Review and Herald. En cada iglesia, deja que tus ofrendas más pequeñas se coloquen en tu árbol de Navidad, que el precio emblema, siempre verde, sugiera la santa obra de Dios y su beneficencia para con nosotros, y la obra amorosa del corazón será salvar otras almas que están en tinieblas. Aquí vemos que se usa esta palabra, siempre verde. Aquí la hermana White no está recomendando un árbol de plástico, como muchos piensan, que la hermana White recomendó así un árbol, como ven en la imagen, decorado con la decoración navideña. Ella no mencionó nada de eso, porque sabemos que Dios creó el árbol y tener un árbol creado por Dios en la iglesia no es pecado. Ella se refiere a un árbol siempre verde, un árbol perenne que Dios haya creado. Pero hoy se entiende que la hermana White dijo que se pueda armar árboles de plástico. Aquí está hablando de un árbol vivo, no de un árbol de plástico como muchos arman en sus iglesias. Un árbol realmente que esté vivo, siempre verde, nos dice. Y no especifica el lugar del árbol en la iglesia. Ella no especifica el lugar, pero nosotros podemos decir que esos árboles sí existieron y sí se colgaron ofrendas para pagar la deuda, pero estaban afuera de la iglesia. Eso es lo que pensamos, que solo eran árboles que Dios ha creado y que los hermanos iban y depositaban sus ofrendas, estaban fuera de la iglesia. Y si estaban adentro eran árboles vivos, pero no especifica. Pero vemos también que la hermana White recomendó cajas para que se colgara también ahí ofrendas, para que los hermanos pudieran depositar sus ofrendas y sus diezmos. No siempre recomendó árboles para que los hermanos pudieran depositar para pagar la deuda. Tiene citas la hermana White que dice que es mejor una caja para que puedan ofrendar. Entonces la idea del árbol solo era para ese momento. No era para los días de hoy y no lo es para los días de hoy. Porque nos dice muy bien en el libro Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 65, el párrafo 1. Acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darán un uso impropio a la luz dada. Son esenciales cada jota y cada tilde y deben aparecer en un tiempo oportuno. En lo pasado, los testimonios fueron cuidadosamente preparados antes de que se los enviara para su publicación, y todavía cada asunto es cuidadosamente estudiado después de ser escrito por primera vez. Ahí vemos que hay un principio, el tiempo
y el lugar. Cuando la mensajera del Señor dijo que se armen arbolitos, era con un propósito para pagar la deuda, y era en un lugar, en Battle Creek, para el tabernáculo de los 10 centavos, para esa iglesia, y era para su tiempo. Pero no podemos utilizar esta cita para los días de hoy. Nada es ignorado, pero todo debe tomarse a su tiempo y a su lugar, nos dice, y ella misma escribió esta cita. Entonces el hecho de que nosotros armemos arbolitos, y peor, de plástico, en las iglesias con decoraciones navideñas, es un pecado, porque nunca dijo la hermana White que se arme con decoraciones navideñas. Ese árbol era un árbol vivo, que se colgaban ofrendas para las donaciones, pero no tenía ninguna decoración navideña, no tenía nada de eso, solo era un árbol vivo, un árbol perenne. Con esta aclaración ya podemos decir que muchos solo sacarán esa cita para prevalecer su tradición y no verán todo el contexto. Muchos aceptan solo ese extracto del hogar cristiano, pero rechazan todo lo que la hermana White escribió. Solo les conviene lo que ella escribió, porque nos dice en este libro, Consejo para la Iglesia, la página 420, el párrafo 3. Algunos profesos cristianos aceptan ciertas porciones de los testimonios como un mensaje de Dios, pero rechazan las que condenan sus costumbres favoritas. Tales personas trabajan para su mengua y la de la iglesia. Es de todo punto esencial que andemos en la luz mientras la tenemos. Muchos aceptan solo lo que les conviene, así como la palabra de Dios. Muchos solo lo que les conviene citan versículos, pero lo que no les conviene no citan. Asimismo pasa con el espíritu de profecía. Solo agarran lo que les conviene y agarran en diciembre el hogar cristiano, pero en todo el resto del año no quieren escuchar las amonestaciones del espíritu de profecía. Solo agarran lo que les conviene. Pero hoy nosotros hemos visto y hemos analizado todo este asunto de los escritos de la hermana White en cuanto a la Navidad. Y hemos visto que todo tiene su tiempo y lugar. Y todo lo que ella escribió, lo escribió para su tiempo y no es válido para los días de hoy. Me refiero en cuanto al arbolito en las iglesias, porque sí es válido que nosotros podamos hacer el bien ese día, podamos ayudar a la gente ese día, pero no solo ese día, sino todos los días del año. Debemos hacer el bien a nuestro prójimo, no esperar hasta diciembre para poder hacer el bien. Y es verdad que el nacimiento de Cristo es verídico y no debemos pasarlo por alto ese acontecimiento. Muy bien nos dice en el matinal Cada Día con Dios, la página 358, el párrafo 5. Aunque no sabemos exactamente en qué día nació Jesús, debemos honrar este sagrado acontecimiento. No quiera Dios que haya alguien tan estrecho de mente que pase por alto este acontecimiento, porque no tiene seguridad en cuanto a la fecha exacta. Hagamos todo lo posible para que las mentes de los niños se concentren en esas ocasiones que son tan preciosas para todos los que aman a Jesús. Enseñémosles que vino a este mundo para traer esperanza, consuelo, paz y felicidad para todos. Los corazones de todos respondan con gozo inefable al don infinito del Hijo de Dios. Aquí podemos ver que ella escribe que no debemos pasarlo por alto el nacimiento de Cristo, porque es un acontecimiento que realmente pasó y es sagrado. Es sagrado porque Jesús mismo, siendo el Salvador, nació. Es un acontecimiento que a nosotros debería acercarnos más a Dios. Pero hay una distinción en cuanto a esto.
Nosotros no podemos acordarnos solo de su nacimiento en diciembre, como muchos cristianos lo hacen. No ven aquel Cristo adulto que cumplió la ley y nos ha dado un ejemplo de una vida sin pecado. Pero esto del nacimiento es verdad que no hay que pasarlo por alto. Pero eso tiene que recordarse no solo en diciembre, no solo el 24, el 25, todos los días de nuestra vida. Que Él nació, murió, resucitó y está intercediendo por mí allá en el santuario, en el lugar santísimo. Hay que enseñarle a los niños del precioso Jesús. Hay que enseñarle del Hijo de Dios. Para terminar, voy a dar lectura a estas últimas citas. ¿Qué es lo que hacía la hermana White con sus regalos? Nos dice en este libro, Consejo para la Iglesia, la página 284, el párrafo 2. He dicho a mi familia y a mis amistades que mi deseo es que nadie me haga un regalo de cumpleaños o de Navidad, a menos que sea con el permiso de transferirlo a la tesorería del Señor, para ser asignado al establecimiento de las misiones. Entonces, ¿qué hacía la mensajera del Señor con sus regalos? Ella dijo que nadie me haga regalos a menos que lo transfiriera a la tesorería del Señor. En otras palabras, diciendo que lo que le darían, lo daría ella para el Señor. Y pienso que es un gran ejemplo que podemos tomar de la mensajera del Señor. Voy a dar lectura a estas últimas citas de la Review and Herald. No sigas más las costumbres del mundo. Haga una pausa aquí y vea si esta Navidad puede mostrar miles de dólares fluyendo hacia la tesorería para que el almacén de Dios no esté vacío. Puede que no seas recompensado en la tierra, pero serás recompensado en la vida futura y abundante. Y aquí hace una amonestación en cuanto al almacén de Dios, al dinero de Dios, para que no esté vacío y que pueda prosperar en la vida futura y la vida abundante. Todas las citas que hemos leído, que nos haya ayudado para nuestra comprensión y para tomar una decisión, para ya no ver estas citas del hogar cristiano diciendo que ella aprobó el paganismo o que ella dijo que celebremos o que armemos arbolito. Ya hemos visto el contexto, ya hemos visto las citas, no podemos actuar diferente. Y muchos dijeron, lo que dijo ella solo es de su pensamiento, no es inspiración divina. Pero si decimos eso, podemos caer en grados de inspiración y podemos decir, esta cita sí es inspirada, esta cita no lo es, esta cita sí es, así poniendo nosotros el juicio de cuál sí o no es inspirado. Por eso es muy delicado este asunto, pero ya hemos respondido las preguntas y ya no hay excusa para poder prevalecer las tradiciones paganas y humanas, porque sabemos que esto de la Navidad es una tradición humana y la Biblia y el espíritu de profecía no pueden contradecirse, porque muy bien nos dice en Deuteronomio 16, 21 y 22, no plantarás ningún árbol para Aserá cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, la cual aborrece Jehová tu Dios. Muy bien hemos visto que en sí en el árbol no hay nada de malo, no hay pecado, porque Dios mismo creó el árbol. Pero ella muy bien dijo que el pecado está en cómo nosotros mostraremos y preservaremos el árbol. El pecado está en poner regalos debajo del árbol, así como el mundo lo hace, decorar el árbol como el mundo lo hace y poder armarlo, un árbol de plástico, peor aún, ponerle estrella. Esas son tradiciones humanas, ahí está el pecado. Pero el pecado no está en tener un árbol en sí. Porque aquí nos dice, ningún árbol plantarás para Aserá cerca del altar de Jehová tu Dios. El objetivo que Dios quería dar aquí es que no plantarás ningún árbol para los dioses paganos. Porque sabemos que Dios creó el árbol, Dios creó las flores. No podemos decir
que los árboles son paganos porque Dios lo creó. El contexto de la cita es de que el pecado está en cómo nosotros lo veamos el árbol y cómo lo adornemos como el mundo. Pero tristemente hoy la apostasía ha avanzado y avanzará mucho más. Los hermanos y los mismos pastores incitan a que se haga teatros en la iglesia en cuanto al nacimiento, cantatas navideñas, y nadie dice nada. Y si algún hermano se para y dice, hermanos, estamos haciendo mal, le dicen, eres un disidente. Dice en Testimonio para los Ministros, la página 269, el párrafo 2. No debemos introducir el mundo en la iglesia ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esa manera, la iglesia ciertamente se corromperá. Llegará a ser como se declara en el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, si actuamos como el mundo, haciendo actos teatrales del nacimiento de Cristo, o cantando villancicos que el mundo canta, la mundanalidad entró a la iglesia. Y el deber de uno, si realmente quiere amar a Cristo y amar a sus hermanos, es poder denunciar la apostasía y no poder apoyarla. Porque hoy hacen programas, más amor en Navidad, arman su arbolito y prevalecen la tradición. Pero no es el objetivo y a Dios no le agrada. Sí podemos nosotros esas fechas ayudar al prójimo, poder hacer campañas evangelísticas, pero no hay que esperar hasta Navidad para hacerlo. Todos los meses, todos los días del año es deber de cada uno poder evangelizar, pero no utilizar la palabra más amor en Navidad o algo así que es del mundo. Pensemos muy bien en esto. Y si tú realmente quieres consagrarte a Dios y quieres alertar en el lugar que estás, hazlo. Muéstrale las citas a los hermanos para que ya no puedan actuar de esa manera. Va a haber oposición. Va a haber mucha oposición. Va a haber hermanos que digan, no, tú estás en un error. Eres un disidente. Pero solo Dios nos puede ayudar en esta lucha. Para terminar, voy a leer el libro Consejo para Mayordomía Cristiana, la página 309, el párrafo 2. Las sugerencias de Satanás se llevan a cabo en muchísimas cosas: nuestros cumpleaños, nuestra Navidad y las fiestas del Día de Acción de Gracias. Con demasiada frecuencia se dedican a la gratificación egoísta, cuando en cambio la mente debería dirigirse hacia la misericordia y la amante bondad de Dios. Y a Dios le desagrada que su bondad, su cuidado constante y su amor incesante no sean recordados en estas ocasiones. Ahí vemos que las sugerencias del diablo es que en estas fechas solo nos acordemos de nosotros mismos y que no nos acordemos del Señor, y que nos olvidemos de su misericordia y de su bondad, y que practiquemos la gratificación y la honra para nosotros mismos, porque sabemos que el egoísmo es pecado, y prevalecer estas fiestas peor aún. Entonces, con esta cita podemos decir que las sugerencias de Satanás es siempre prevalecer a nosotros mismos y olvidarnos de la misericordia del Señor. La Review and Herald, el 23 de diciembre de 1890, el párrafo 12 dice: la Navidad es una sugerencia de Satanás. Así, viendo que Satanás actúa en estas fechas para así no ver a Cristo y prevalecer la Navidad pagana. Que este estudio nos haya ayudado a cada uno de nosotros para poder entender este tema, para poder defender lo que dice el espíritu de profecía en cuanto a la Navidad. Al principio hemos leído de que los que celebran la Navidad no honran a Cristo, de que no descansa divinidad el 25 de diciembre, de que los regalos son solo una sugerencia para poder darle a alguien
más que todo en su vida espiritual, pero más se dedica a los regalos, a la envidia y a los celos. Eso hemos leído. Después leímos del árbol de Navidad, en todo su contexto, de que era para su tiempo y para su época, y no es para los días de hoy. Y todo esto que nos quede grabado para que no podamos participar de estas fiestas paganas. Y lo más importante, predicar este mensaje de los tres ángeles para un mundo allá que perece. Para terminar, vamos a hacer una oración. Yo aquí me voy a arrodillar y te invito a que puedas acompañarme con la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, santo es tu nombre. Te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad en este momento de escudriñar tu palabra y así ver este tema de la Navidad tan controversial, para poder ver las citas originales, para poder ver el tiempo y el lugar y para actuar de acuerdo a un escrito está. Queremos confiar más en tu palabra y estamos seguros que estamos viviendo en tiempos finales, que muy pronto todo terminará y muchos perecerán por estas fiestas paganas. Solo te pido, Señor, que puedas darnos ese entendimiento para comprender más y así alcanzar la perfección cristiana, la santidad. Te pido por las personas que están escuchando este video, están viendo el video, y que puedan tomar una decisión para vida eterna. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.